a todos los presentes. Un saludo cordial al panel de expertos. Voy a tratar de hablar un poco sobre la injusticia en Venezuela y la ausencia de justicia en mi país. En Venezuela, Disculpe, señor fiscal, ¿puede acercarse más al micrófono, por favor? No, si quiere. Como les iba diciendo, en Venezuela, en el año 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República, se instauró una reforma de la Constitución venezolana. Allí, una vez que es acordada o realizada la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela, esa misma Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún tipo de derecho, crea una comisión que desintegra tanto la Corte Suprema de Justicia, sin entrar en vigencia esa Constitución, y nombra una comisión que se encargaría de reorganizar el Poder Judicial venezolano. En ese proceso político, esta comisión, violando todo el debido proceso de los jueces que se encontraban laborando en Venezuela, los colocó a todos provisorios para poder destituirlos discrecionalmente a cada uno de estos jueces. Allí, con esta provisionalidad de los jueces, había mucha discreción y mucha arbitrariedad en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo Nacional, que quería instaurar el socialismo del siglo XXI. Esta interinidad de los jueces se ha prolongado desde el año 1999 hasta ahorita, hasta la fecha. Tenemos más de 16 años con jueces interinos y con fiscales provisorios. Irónicamente, el 10 de diciembre de 2009, el día que se celebra los derechos humanos, el Día de los Derechos Humanos, la juez María Lourdes Afiuni emite una medida cautelar sustitutiva al ciudadano Eligio Cedeño, basada en acogiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, y esta juez flagrantemente es detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y pasada a que le realizaran una investigación penal por ese hecho, porque la estaban acusando de que había hechos de corrupción. Una hora después sale el presidente Hugo Chávez solicitándole a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, que le aplicaran 30 años de prisión a esta juez, y hasta solicitó el fusilamiento público de esta juez, contando en ese momento con la presencia de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien se encontraba allí en ese auditorio. Con este hecho y esas amenazas que emite el presidente de la República, muchos jueces y fiscales se intimidaron. Ahí comenzó la ley del miedo contra jueces y fiscales que no podían tomar una decisión adversa al régimen porque sabían las consecuencias que esto le traería. Ahí ningún fiscal, ningún juez en los actuales momentos en Venezuela puede tomar una decisión de acuerdo a sus atribuciones de otorgar una libertad o realizar cualquier procedimiento en un expediente si no cuenta con el aval del Poder Ejecutivo venezolano. Además de esta detención de la juez María Lourdes Afiuni, ella, cuando tenía algún acto en los tribunales, la llevaban esposada. Eso era una lectura para nosotros que como fiscales nos encontrábamos en el Palacio de Justicia y observábamos cuando a María Lourdes Afiuni la llevaban esposada y la paseaban por todos los tribunales, por todos los pasillos, para que nosotros las viéramos y aprendiéramos la lección de no tomar ningún tipo de decisión que adversara al gobierno, porque sabía lo que nos iba a ocurrir.
Esa falta de autonomía e independencia de la justicia es la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a quienes piensen distinto. La Fiscalía no escapó de esta realidad. Este año la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima que fue elegida hizo un decreto de emergencia donde destituye a la fiscal general y la inhabilitó, bajo el argumento que era una necesaria renovación de la institución y la lucha contra la impunidad. No obstante, durante esa sesión catalogaron a Luis Ortega como una traidora, es decir, que ella también formaba parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y era partidaria del gobierno. Ese mismo día militarizan todas las sedes del Ministerio Público y no dejan pasar ni a la Fiscal General de la República, que tuvo que salir huyendo del sitio, y además a los funcionarios del Ministerio Público no lo dejaron entrar ni acceder a buscar sus pertenencias allí. En Venezuela más del 99% de los fiscales son provisorios. Solo hasta la fecha en que yo me vine, en el año 2015, habían 4 fiscales titulares de los 4.000 fiscales principales que existen en Venezuela. A raíz de la toma de posesión de Tarek William Saá como fiscal general, que fue juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente, se ha propuesto a desmantelar el Ministerio Público y ha destituido más del 70% de los fiscales. En Mérida, en el estado de Mérida, acaban de destituir más de 20 fiscales principales. Así ocurrió en el estado Lara, en el estado Yaracuy, en el estado Táchira, en el estado Zulia, y en varios estados de Venezuela han ido realizando estas destituciones de manera arbitraria a los fines de nombrar fiscales afines a la causa del gobierno. En mi caso particular, yo fui coaccionado por mis superiores jerárquicos. Con ocasión al caso de la marcha efectuada el día 12 de febrero del 2014, eso fue un miércoles, yo me encontraba en el estado Táchira. Me obligaron igualmente a trasladarme el día 10, lunes 10 de febrero, para ese estado, porque el ciudadano Leopoldo López iba a hacer unas asambleas de calle allá en el estado Táchira. Sin embargo, el gobierno paralizó el vuelo que él iba a realizar, donde él se iba a montar. Pues el avión lo paralizaron y no pudo abordar el vuelo y tampoco despegó ese avión. Eso fue por Conviasa. Igualmente, él cambia el pasaje y se va por láser. Tampoco pudo montarse en ese vuelo. Y total que él se quedó. Ya yo me encontraba en el estado Táchira porque me habían comisionado para que yo me trasladara con unos funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Yo iba custodiado por estos funcionarios, obligado por el mismo director general de actuación procesal que me comisiona ese 10 de febrero para que yo me trasladara a ese estado. ¿Cuál era la intención de que yo me trasladara a ese estado si no había ningún tipo de delito cometido hasta ese momento? Me dice el director general que yo iba a estar preventivo en el estado Táchira a los fines, como yo iba también con los funcionarios del SEBIN, que si se cometía algún delito, bien sea obstaculizando las calles, los funcionarios que me custodiaban aprendieran a Leopoldo López por cualquier hecho. A mí me pareció arbitraria esa orden, mas sin embargo fui pensando en que no ocurriría nada en el estado Táchira. Allí duré 2 días, lunes, martes, y me devolví el miércoles porque no había sucedido nada en el estado Táchira. Perdón, llamo a mi superior. Una aclaración. ¿A usted le dicen que lo mandaban con carácter preventivo para aprender a Leopoldo López?
por si ocurría algún delito en el estado Táchira. Él iba a hacer esa asamblea de calle, pero si ocurría algún delito, o sea... ¿Quién se lo dice? El director general Joel Espinosa. Hasta ese momento era director general. Joel Espinosa. ¿Y cómo se lo transmite? Por teléfono. Por teléfono porque ya yo salgo de mi fiscalía, me traslado a mi casa, busco mi equipaje y me voy hacia el helipuerto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que está ahí en el helicoide. Ok. Estando en Táchira ya el 12 de febrero, había una convocatoria de una marcha en Caracas. Yo llamo a Joel y le manifiesto que en Táchira todo estaba normalizado, que no había ningún tipo de protesta. Y le digo para regresarme hacia Caracas, porque me había acabado de nacer una niña. Y me dice, bueno, 20 con la comisión. O sea, que me fuera en el helicóptero hacia Caracas. Efectivamente, hablo con el comisario Elvi y le digo, mira, tenemos la orden de que nos traslademos hacia Caracas nuevamente. Nos vinimos hacia Caracas. Cuando llegamos, aterrizamos en el helipuerto, yo le digo que me mande hacia mi casa, que me envíe con una comisión. Me mandé una radiopatrulla, eso fue aproximadamente las 2:30 de la tarde, y en el trayecto, cuando voy por los bomberos metropolitanos, cuando vamos por los bomberos metropolitanos en la avenida Fuerzas Armadas, yo escucho por la radiotransmisión que un funcionario está pidiendo apoyo, un 62, dice, 62, apoyo, sostengo enfrentamiento con unos manifestantes. Pero yo solo escuchaba disparos de un solo lugar, no escuchaba detonaciones hacia lo lejos, que es lo normal cuando se efectúa ese tipo de enfrentamiento. En ese momento es que el comisario José Perdomo mata a Basilda Costa. Después que me entero, porque ellos me confiesan, el director general de ese cuerpo policial me confiesa que un comisario había matado a Basilda Costa. Ok, yo le digo a los funcionarios que me trasladen hacia mi casa, que quedaba cerca. Le digo el lugar donde estaban ocurriendo los hechos, que también era cerquita de allí, la esquina de Tracabordo. Le señalo y le digo, lleguen hasta mi casa y se devuelven si ustedes van a prestar su apoyo. Me dejan en mi casa y cuando estoy llegando a la casa recibo una nueva llamada de Joel Espinosa. Me dice, Franklin, ¿dónde estás? Digo, no, estoy llegando a la casa, cansado. No, vete para el helicóptero, vete para Plaza Venezuela, para el SEBIN, que necesitan el apoyo de la Fiscalía. Yo pensé que necesitan el apoyo de la Fiscalía para iniciar una investigación. Yo pensé que era el homicidio que acababa de ocurrir. Yo, bueno, más o menos tengo idea de qué fue lo que sucedió. Cuando me traslado al SEBIN de Plaza Venezuela, no pude pasar porque había todavía manifestación. Y me llama nuevamente Joel y me dice, ¿dónde te encuentras? Que te están esperando. Yo voy pasando por la Fiscalía. Métete en la Fiscalía que te voy a mandar a buscar con un funcionario del SEBIN. Como a los 5 minutos aproximadamente, llega un funcionario en una moto y me llama y yo bajé de mi oficina. Me traslada al SEBIN y cuando estoy en el SEBIN me recibe un general, Manuel Bernal. Él era el nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de manera arbitraria y autoritaria me dice, necesitamos unas órdenes de aprehensión. Por instrucciones del número 1, Nicolás Maduro, necesitamos unas 4 órdenes de aprehensión. Yo le digo, está perfecto, permítame las actuaciones para yo poder fundamentar esa orden de aprehensión, porque sin prueba dudo que un tribunal nos vaya a acordar esas órdenes de aprehensión. Él se voltea y le dice, prepárale un acta policial al doctor y se la entrega. Él redacta, yo traje aquí el acta policial que me entregó el funcionario de contrainteligencia, que ni siquiera la firmó porque él, como trabaja en inteligencia, le decían el elefante, no me quiso decir ni su nombre. Este es el acta policial que hizo este funcionario. Me la entregó
Y además de eso, le ordena a otro funcionario que me custodie. No pierdas de vista al doctor. Llévelo a su oficina para que imprima la orden de aprehensión y la lleve hasta el tribunal. Estando yo todavía en la sede del SEBIN, recibo un nuevo mensaje de Joel Espinosa. Me envía el número de teléfono de la juez Raleni Tovar y su nombre. Yo no la conocía. Hasta ese momento yo no conocía a Raleni Tovar. Voy a mi oficina y el funcionario conmigo custodiándome. No se despegaba porque tenía la instrucción era de que yo le entregara la orden de aprehensión. Cuando estoy en mi oficina, yo llamo a Raleni. Hola, mira, yo entendí que ella estaba en las mismas condiciones que yo, o peor, porque le dieron esa instrucción de que acordara esas órdenes de aprehensión sin prueba. Cuando me traslado al tribunal, llego y está otro fiscal, el fiscal 45 a nivel nacional. Y le pregunto qué hacía él allí. Y yo, mira, no, estoy solicitando unas órdenes de aprehensión, me dice él. Y yo le digo, como teníamos confianza, y yo, ¿contra quién están solicitando unas órdenes de aprehensión? Y yo con Iván Carratú, Molina, Carlos Beccio y Fernando Gervasi. Yo le digo, oye, pero yo, el general y Joel me dijeron eran estas 4. A todas estas, el general me enseña un papelito aproximadamente como el tamaño de este pañuelo, tenía 4 nombres anotados. Me dice Leopoldo López, Iván Carratú Molina, Fernando Gervasi y Carlos Beccio. En ese orden me recuerdo yo que me lo enseñó en el papelito. Yo me fui, ¿verdad? Le entrego a la juez toda esa documentación. Y cuando estamos en el despacho de la juez, suena el teléfono, porque los despachos de los tribunales tienen 2 espacios, uno donde trabaja el personal administrativo y uno el despacho de la juez, que es pequeñito. Entramos allí y nos encerramos. Entonces yo le digo, doctora, no tenemos prueba para estas órdenes de aprehensión. No hay ningún tipo de elemento de prueba que vinculen a esta persona con esos hechos. Me hace así, que me callara, que no, porque el funcionario del SEBIN estaba en la parte de afuera. Entonces empezamos a conversar. Cuando estamos así conversando, suena el teléfono de su oficina, el directo, y nos hace que nos calláramos otra vez. Era la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Signia Briceño. Le dice, porque ya sabía, ya había realizado, ahí en Caracas hay un seguimiento de casos computarizados donde tanto en la Fiscalía como en los tribunales pueden observar y verificar si ha llegado o no un procedimiento. Le dice, ya recibiste la orden de aprehensión, acuérdala. Así le recuerdo esto. Acuérdala sin pérdida de tiempo. Inmediatamente yo le entrego el pendrive para que agilizara. Y dame el pendrive, me dice, dame el pendrive, dame todo lo digital, ¿verdad? Y se lo pasa a la secretaria. 5 minutos y me entrega solamente la orden de aprehensión contra Leopoldo López. Era la 007-14. Yo se le entregué al funcionario, pero lo que quería era desprenderme de ese funcionario como diera lugar. Se le entregué y me quedé tranquilo y después no me fui para mi casa. Al día siguiente me llama Nelson Mejía, era mi jefe directo, el director de delitos comunes. A partir de ese momento, Joel también me dice que Nelson va a coordinar todas las actuaciones del caso de Leopoldo López. Bueno, nos llama y nos da cuando yo llego a la Dirección de Delitos Comunes, observo que hay muchas personas. Estaba el director de seguridad, estaban varios funcionarios de seguridad de la Fiscalía,
estaba Juan Canelón, que era el fiscal 45, que la noche anterior estaba también en el tribunal, Narda Sanabria, estaba Nelson y el personal de la Dirección de Delitos Comunes. Allí estaban viendo unos videos, que son los videos de seguridad del Ministerio Público. Yo me pongo a detallar los videos y observo que desde el interior de la Fiscalía estaban arrojando unas bombas lacrimógenas. En ese momento observo que la gente comienza a correr y ese fue el detonante para que la gente comenzara a arrojar piedras contra la Fiscalía. Aunado a esto, se escuchan unas voces a lo lejos que decían, lo mataron, lo mataron. Era cuando traían a Basilda Costa, porque hay unas cámaras que también se observaba esa situación. Allí comenzaron a arremeter contra la Fiscalía y rompieron los vidrios. Supuestamente arrojaron una bomba molotov, que son las que se hacen con una botella, una mecha y gasolina, pero esa bomba molotov en el Ministerio Público jamás y nunca incendió, no se prendió esa bomba. Sin embargo, la fiscal general para ese entonces dijo que estos manifestantes estaban incendiando todo la Fiscalía y la querían quemar viva. Total que en el Ministerio Público jamás y nunca hubo incendio. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos funcionarios de nosotros, expertos de la Fiscalía, de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones, hicieron una inspección en ese sitio. Y nunca se comprobó, además que nunca prendió la gasolina, nunca se quemó la gasolina porque la botella se encontró intacta allí, rota pero no incendiada, no quemada. Esto se pudo demostrar posteriormente de que no habían ni siquiera utilizado los extintores y en ese momento, en la reunión que sostuvimos en la mañana con Nelson Mejía, él los obligó a estos funcionarios a que declararan de que habían utilizado los extintores para apagar el fuego abrasante que había en la biblioteca del Ministerio Público, cuando eso no fue cierto. Lo que sí se encontraron allí fueron las 3 espoletas de las bombas lacrimógenas que arrojaron los funcionarios de seguridad hacia esos manifestantes que estaban allí. Bueno, en esa reunión también estaban los expertos de informática de la Fiscalía y Nelson Mejía, director de Delitos Comunes, les ordena que editen, o sea, que corten la parte donde los funcionarios de seguridad están arrojando las bombas lacrimógenas hacia los manifestantes. Editen eso, no quiero que salga eso. Le hacía así, corten esto. Y ellos se llevaron los videos, hicieron la colección, porque esos videos se los entregó la Coordinación de Medios de la Fiscalía. Ellos se los llevaron y cumplieron con las instrucciones, con las órdenes que le estaba dando Nelson Mejía. Aunado a esto, también le ordena a estos funcionarios de seguridad de la Fiscalía que declararan falsamente, es decir, como le dije anterior, que dijeran que usaron el extintor, que estaban incendiando la Fiscalía, que Leopoldo hizo llamado a la violencia, que después que él se retiró comenzó la tiradera de piedra. Totalmente falso, porque eso después fue demostrado con una declaración de la única prueba que le permitieron a Leopoldo López, una periodista de Globovisión llamada María Eugenia Silva, que yo mismo le tomé la entrevista en mi despacho. Bueno, en ese momento comienza las arbitrariedades por parte de Nelson Mejía, que le ordena a los funcionarios tanto de la Fiscalía como a expertos, a los funcionarios policiales que trabajaban en el CICPC, que aprendieron a los 39 estudiantes que después presentaron a 16, y dentro de los 16, dentro de los 39 que detuvieron ese día, estaban 2 adolescentes que confesaron haber formado parte de las personas que quemaron las patrullas del CICPC en ese momento. Yo solicité que se iniciara una investigación en ese caso y jamás y nunca se inició la investigación. Eso le fue entregado al director general Jesús Gerardo Peña,
se le entregué yo una comunicación solicitando que se iniciara una investigación, porque ellos confesaron incluso en el tribunal de juicio cuando declararon. Ok. El 18 de febrero, fecha en la que Leopoldo López se entrega, voluntariamente, por cierto, Nelson nos convoca para revisar los delitos que se iban a imputar, porque en un primer momento, después lo vamos a ver, se hizo la orden de aprehensión por 9 delitos. Sin embargo, como ninguno de estos delitos eran comprobables, porque no teníamos prueba con qué demostrarlo. Una pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que usted entrega la orden de aprehensión a que Leopoldo López se presente? 7 días. Yo solicito la orden de aprehensión el 12, no 6 días, y Leopoldo se entrega el 18. ¿Por qué motivo no se cumple con la orden de aprehensión? No, porque me imagino que como salió pública, porque en la noche del 12 de febrero, no sé cómo salió esa información. La orden de aprehensión salió por una prensa nacional, por el Universal. Fue sacada la orden de aprehensión contra Leopoldo López. Claro, al tener conocimiento de esta persona y no tener la seguridad, porque estar preso en Venezuela no es nada fácil. Es un caos total, cada una de las cárceles venezolanas. Él, me imagino que se esconde, no sé qué sucedió, trató de no presentarse en ese momento porque no tenía la seguridad de que el caso ameritaba. Sin embargo, él posteriormente anuncia que se va a entregar voluntariamente en Chacaíto. Hace allí un discurso y se entrega voluntariamente a la Guardia Nacional. Ok, ese 18 cuando se entrega, nos llama Nelson para revisar esos delitos. Pero como no teníamos, en realidad, se lo juro, no teníamos cómo demostrar un solo delito de los 8 que se habían solicitado. Nos dice, háganse un escrito y soliciten la acumulación del expediente de los estudiantes que se encontraba en el Tribunal 26 de Control. Soliciten la acumulación de ese expediente al Tribunal de Leopoldo. Como efectivamente se hizo una diligencia en el tribunal solicitando que se acumularan las actuaciones. A toda esta la defensa no sabía lo voluminoso que era ese expediente y con lo que se iba a encontrar en la audiencia. Nos convocan para el día siguiente, porque ni siquiera cuando él se entrega, los funcionarios que lo retuvieron hicieron un acta policial donde se dejara constancia las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se había entregado Leopoldo López. Eso fue allí una problemática porque no se sabía, nadie sabía cómo se iba a actuar en ese momento. Sin embargo, el que se encargó de llevar a Leopoldo López al Palacio de Justicia fue el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en ese momento con el general Benavente. Ellos se ponen a realizar el acta policial conjuntamente con María Alejandra Poleo, que era una de las coordinadoras de los fiscales de allí de flagrancia, y nos convocan, para ganar tiempo, nos convocan al día siguiente, es decir, para el día 19, que se iba a realizar la audiencia a las 10 de la mañana. Todo el mundo se fue a su casa y yo al día siguiente estoy temprano en los tribunales, me anuncio y pasa el tiempo y no se hacía la audiencia. Nos dicen, la audiencia se va a realizar en Ramo Verde. Ramo Verde es una cárcel militar, se llama Senapromil, Centro Nacional de Procesados Militares. Eso queda en Los Teques, aproximadamente 30 minutos de Caracas a Ramo Verde, donde se encuentra la cárcel.
Igualmente, esa noche, bueno, nos fuimos en carros de seguridad de la Fiscalía y esa noche trasladan un tribunal móvil, un autobús que utilizaba el Tribunal Supremo de Justicia para aligerar los casos en Venezuela. Y allí se constituyó el Tribunal 16 de control, violando el debido proceso y el derecho a la defensa, a la libre coacción, el libre apremio que debe tener una persona para declarar en esas circunstancias. Nos constituimos allí, duramos toda la noche realizando esa audiencia y efectivamente, como ya las órdenes a la juez estaban dadas de que decretara la privación judicial preventiva de libertad, a las 6 de la mañana del día siguiente emite esa orden, decreta la privación judicial preventiva de libertad. Y todo esto igualmente fue coordinado por un abogado relator del Tribunal Supremo de Justicia, por Federico Fuenmayor, que ahorita es magistrado suplente de la Sala Constitucional, quien recibía instrucciones de la magistrada Gladys Gutiérrez, era la que estaba también coordinando todas esas actuaciones allí de ese tribunal móvil. Okay. Después de ese decreto de privación de libertad contra Leopoldo López, la defensa, como era su derecho, solicita diligencia a los fines de desvirtuar la imputación que se le acababa de realizar a Leopoldo López y consigna por la Fiscalía 41 a nivel nacional, que era la que yo llevaba, una serie de diligencias. Eran 63, si mi memoria no me falla, eran 63 solicitudes de entrevistas. Yo las acordé, en ese momento las acuerdo, porque eran viables, pues, es un legítimo derecho que está ejerciendo una persona. Se las acuerdo, sin embargo, como ya la había diarizado, Nelson Mejía, por el sistema de seguimiento de casos de la Fiscalía, ve que están haciendo esas solicitudes y me llama por teléfono. Cuando llego a su despacho me insulta y me dice por qué yo había acordado esas actas de entrevista sin consultarle. Me dice, ¿quiénes son estos? No, niégame. De una periodista de Globovisión. Bueno, la única que vas a acordar es esta. Y otro señor que no recuerdo el nombre ahorita. Total, que ya yo había adelantado las entrevistas que iba a realizar, pues, las citaciones. Sin embargo, tuve que borrar todo eso del sistema para poder fundamentar la negativa de la diligencia. Ok, el 19 de marzo transcurre ese hecho de que no le acuerdan ningún tipo de diligencia a la defensa. No había cómo demostrar ni siquiera los delitos que se habían imputado, que era determinador de daño, determinador de incendio, instigación pública y asociación para delinquir. Nuevamente Nelson me llama a su despacho, me dice, vente para la oficina. Yo llego y cuando subo a su despacho observo que hay dos personas, una dama y un caballero. Me dice, estos son los expertos que van a realizar los análisis del discurso de Leopoldo López y el análisis de los 700 tuits de Leopoldo López. Bueno, un análisis semiótico, me dice Nelson Mejía. Hay que juramentarlo. Se hizo el escrito y se llevaron al Tribunal 16 de control para que se juramentaran. A partir de ese momento, Nelson comienza a monitorear la realización de estos dos informes y él agregaba consideraciones que pudieran vincular a Leopoldo con esos hechos. O sea, que se dijera que a través de sus discursos, decía mensajes subliminales, tenían que vincularlo como que indujo
a los estudiantes a la realización de los hechos, de la quema de las 6 unidades del 6 CPC, los destrozos de la Plaza Parque Carabobo y el destrozo del Ministerio Público. Cuando en ese interín comienza a salir información a través de los medios de comunicación social de que el caso de Leopoldo López estaba muy débil. Él nos llama nuevamente, nos convoca a los 3 fiscales, en ese momento nos llama a los 3 y nos dice que actuemos con vehemencia, porque esas son las instrucciones de la Fiscal General de la República, que actuemos con vehemencia, que interrumpamos a la defensa, que objetemos todas las preguntas que realiza. Perdón, ¿quién lo llama nuevamente? ¿Nelson? Nelson, que la Fiscal General le había girado esas instrucciones de que cuando la defensa... Nelson le dice a usted que era una instrucción directa de la Fiscal General de la República. Que esas eran las instrucciones, que actuáramos con vehemencia, con contundencia, que cuando la defensa hiciera preguntas a los testigos, porque ellos no tenían testigos, no tenían ningún tipo de prueba, que cuando le hiciera preguntas a los testigos, objetáramos la pregunta para desconcentrarlo. Y que cuando Leopoldo López hiciera el uso de su derecho a declarar, que casi siempre lo hacía, que se interrumpiera para sacarlo de contexto, para desconcentrarlo. En ese interín entraban algunas personas que se dejaban pasar, periodistas. Yo personalmente coloqué como mi asistente a un periodista. No voy a decir el nombre para proteger su integridad física, pero siempre lo pasaba como si fuera mi asistente. Y él tomaba nota. A partir de ese momento comenzaron a salir a generarse una información de que efectivamente el juicio no se estaba demostrando, pues no había ningún tipo de responsabilidad penal contra Leopoldo López ni contra los 4 estudiantes que estaban siendo enjuiciados en ese momento, como lo era Marcos Coelho, Cristian Holdar, Ángel González y Demian Martín. Ningún tipo de elemento de prueba que los vincularan a ellos con esos hechos. Hacer una pregunta. Supongo que en Venezuela los fiscales tienen, y usted lo mencionó, tienen independencia y autonomía absoluta, según la Constitución. Sí. Y el rol de los directores es simplemente una cuestión jerárquica, pero que no son los encargados de dar las instrucciones en los casos, correcto. Porque ya usted mencionó varias instancias en las que a usted le dan instrucciones de tomar ciertas medidas, ya sea la aprehensión, las entrevistas, la jura de los expertos, en fin, varias. ¿Por qué motivo usted lo hace? Esas, si eran contrarias a lo que usted tenía pensado que se debía hacer. Porque eran las amenazas que nos realizaba Nelson Mejía. Eso era directamente, mira, si no haces esto, vamos a tener que abrirte un procedimiento disciplinario, un procedimiento penal. Aquí yo no me voy a hundir solo, decía él. Yo no me voy a hundir solo. Si yo me hundo, se hunden ustedes. Ustedes van a ir presos. Aquí voy a hablar con la Fiscal General para que le abra un procedimiento. Y eso es sin ningún tipo de prueba, como ustedes ven, que hicieron contra los estudiantes y contra Leopoldo López. Iniciaron esa investigación sin ningún tipo de prueba, con un simple acta policial. Y así han hecho con muchos fiscales, con jueces, sin ningún tipo de elemento. A María Lourdes de Afuini la apresaron y la acusaron de corrupción sin encontrar medios en su cartera. Quería formularle una pregunta. ¿Esa manera de proceder contra usted era usual también con otros fiscales? Sí, claro, es habitual. ¿A partir de cuándo más o menos se da esa situación? Eso fue en el año 14, ¿no? Lo de Leopoldo López. Okay. ¿Antes había usted sufrido alguna experiencia de ese tipo?
A mí particularmente no me habían hecho ningún tipo de instrucción así, porque yo trabajaba casos de homicidio y de secuestro. Ajá. Y posteriormente siguió esa práctica. No, solamente en el caso de Leopoldo. No, pero de otros colegas suyos que usted Claro, supiera. a otros fiscales sí. ¿Y de quién cree usted que provenía esas instrucciones? ¿O de quiénes? De acuerdo a lo que a mí me decía Nelson, las instrucciones las giraba la fiscal general Luis Ortega Díaz. Que era, elucubrando yo, era el brazo ejecutor de todas las decisiones que tomaba el Poder Ejecutivo para que jueces, para que fiscales, para utilizar el Ministerio Público en esa perversidad. Y esas instrucciones que le llegaban a la fiscal Luis Ortega Díaz, ¿te supone que venían directamente de la Presidencia de la República o de un grupo de altos funcionarios? Para mi convencimiento era por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que son los que dominan todos los poderes en Venezuela. Usted en un momento mencionó a un general también. General Manuel Bernal, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Fue destituido también de ese cargo, duró aproximadamente 8 o 10 días como director y fue destituido con ocasión a la muerte de Basilda Costa. ¿De quién, perdón? La muerte de Basilda Costa, el estudiante que yo mencioné que estaba sosteniendo el enfrentamiento. Gracias. El supuesto enfrentamiento. ¿Y qué otros casos, usted mencionó, bueno, el caso suyo en particular y el caso de la jueza Afiuni, qué otros casos usted tiene conocimiento de jueces o fiscales que hayan actuado bajo las amenazas que usted hace referencia? Hubo el caso del juez Ali Paredes, que por cierto llevaba el juicio de María Lourdes Afiuni. Este juez llevaba el caso de Macle, de Walid Macle, un ciudadano que fue acusado por, no tengo información de los delitos, pero era narcotráfico y toda esa situación. Sin embargo, lo que salió en la prensa fue que no habían sido demostrados unos delitos y él lo condenó solamente a 14 años y 6 meses de prisión por unos delitos que él comprobó inmediatamente. Incluso ese día era la continuación del juicio de Leopoldo y creo, si mal no recuerdo, suspendieron el juicio porque hubo ese problema con el juez Ali Paredes, que lo iban a presentar. Allí inmediatamente comisionaron a 2 fiscales. Recuerdo que la vía estaba Solokovic, se llama la fiscal, y otra fiscal de corrupción. Ahorita lo recuerdo porque ella fue la que solicitó el allanamiento de mi casa, de mi oficina, de todo. Ahora sí nos puede contar un poco sobre eso, pero antes de ir ahí, nosotros hemos escuchado distintas declaraciones de personas que han sido víctimas durante las manifestaciones. Okay. ¿Usted tenía jurisdicción en esa materia? ¿Se estaba a cargo de crímenes? ¿Tenía jurisdicción en la violencia que había en las manifestaciones? Yo tenía competencia a nivel nacional plena, o sea, conocía todos los delitos. ¿Y inició en algún momento alguna investigación por algún caso de violencia en las manifestaciones? No, porque yo me vine en el 2015 para acá, en el 2015, y las manifestaciones hasta ese momento, las únicas que inicié fue contra Leopoldo López. Ni siquiera yo inicié la investigación contra los estudiantes, porque esa investigación la inició la fiscal 47 del área metropolitana de Caracas, quien fue la que hizo la presentación, la audiencia de presentación ante el Tribunal 26 de Control de Caracas. Gracias, sí. Si nos puede contar entonces también ahora lo relacionado con el allanamiento que hubo en su casa y... Ok. Con ocasión a mi huida de Venezuela, se inició, digo yo que se inició una investigación porque
para que un tribunal pudiera acordar una orden de allanamiento tiene que haber una investigación. Sin embargo, la fiscal general lo negó rotundamente hasta el día que se fue, que contra mí no había ningún tipo de investigación, más sin embargo allanaron mi oficina, amenazaron a todo mi personal, a mi fiscal auxiliar, a mi asistente legal, a mi secretaria y a mi asistente administrativo. A todos los amedrentaron, se llevaron las computadoras, se llevaron todos los dispositivos. En mi casa también allanaron los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y este allanamiento fue coordinado por el director general de Actuación Procesal, Zair Mundaraín, que ahorita anda con la fiscal general, que dice, ahorita sí están denunciando violaciones de derechos humanos, pero él fue uno de los que, sin estar mencionado en el acta policial, que acuerda, en el acta de allanamiento que acuerda el tribunal, se introdujo a mi casa violando, cometiendo delitos también. ¿Qué tipo de amenazas le hacían a sus empleados? ¿Perdón? ¿Qué tipo de amenazas? Usted hizo referencia a amenazas. ¿Qué tipo de amenazas le hacían a sus empleados? A mis empleados, de que dijeran a dónde estaba yo, porque yo me desaparecí el 19 de octubre. Entonces, como nadie sabía y pensaban que yo le había comentado a ellos de que yo me venía, de que iba a denunciar internacionalmente los hechos que habían ocurrido con Leopoldo López, ellos pensaban que mi personal sabía de esos hechos, pues, de que yo le había comentado de que me venía, lo estaban presionando para que dijeran algo no sé de qué iban a decir, porque yo jamás y nunca, sí me despedí de ellos ese viernes, les eché la bendición, mire, Dios, o sea, porque yo siempre les decía, como ya yo tenía las intenciones de formular las denuncias, de venirme, ese último día lo aproveché para despedirme de todos ellos. Hay una cosita que quiero, cuando la fiscal general Luis Ortega, en ese momento, ella se convence o la convencen de que no había cómo condenar a Leopoldo López, ahí comienzan más presiones contra nosotros, contra los 3 fiscales que nos encontrábamos allí comisionados. Y empiezan las revisiones, porque yo tenía 2 celulares, dejaba uno tenía que dejárselo a SEBIN y el otro lo pasaba escondido en un maletín. No dejaban pasar a la prensa, a los medios de comunicación social, a representantes internacionales, a ninguna persona. Eso no fue un juicio público, como quieren hacerlo ver. Allí habían 60 funcionarios del SEBIN, Guardia Nacional, custodiando todo. A nosotros nos revisaban, a mí me revisaban el maletín completamente. Todo, desde arriba hasta abajo, nos pasaban el detector de metales para que no ingresáramos ningún tipo de dispositivo de grabación, porque sabía que eso iba a salir a la luz pública. Además de esta situación, la fiscal general nombra, imagínense esto, al subdirector, o sea, al segundo de Nelson Mejía, a Juan Carlos Tavares, su director de delitos comunes, para que actuara en el juicio. Buscaron la estrategia cómo incorporarlo al juicio y le otorga representación fiscal. Además de que Nelson lo comisiona para que actúe en el juicio, la fiscal general le da representación fiscal para que él pudiera actuar en el juicio. Además de esta vigilancia por parte del subdirector Juan Carlos Tavares, nombra a la fiscal superior de Caracas, Maricela Lucena, a la subdirectora del despacho, Alejandra Yanet Rodríguez, quien, por cierto, era fiscal auxiliar de Catherine Harrington, una que nombró el Tribunal Supremo de Justicia como vicefiscal. Perdón, una pregunta. Cuando dice las nombra, ¿esos son fiscales provisorios? No, las nombra para que ingresen al tribunal. Perdón. Para que estén vigilantes de la actuación de los fiscales. A Maricela Lucena, a esta Alejandra Yanet Rodríguez, a Gabriela Esther Soler, que era su directora contra la corrupción, a Marya Castro, que era una de las coordinadoras de los fiscales de flagrancia,
y una periodista, Yosaida Piñango, para que ingresaran a ese juicio y estuvieran pendientes de todo y sacar, mientras la defensa sacaba por una parte de que en el caso de Leopoldo López no se estaban demostrando ningunos delitos, esta periodista hacía lo contrario, o sea, desvirtuaba la información que estaba sacando la defensa. Y así eran en todos los días de audiencia, estas mismas personas nos supervisaban, nos vigilaban, con quién hablábamos, nombraban funcionarios del SEBIN para que nos siguieran. Yo siempre llegaba temprano y a mi lado se sentaba uno de los funcionarios. Por equivocación o por confianza, no sé qué le pasó a este funcionario, pero él me dice, un día me dice, doctor, ¿usted fue funcionario? Le digo, sí. Y comienza allí a hablar conmigo. No recuerdo el nombre, yo sé que él me dijo el nombre, no sé si era José, no recuerdo. Pero como los funcionarios del SEBIN siempre se cambian el nombre, uno no les cree los nombres que le dice. Pues, así, igualito fue con el funcionario que me hizo el acta policial, que le decían elefante. Entonces, él me confiesa también en ese momento de que ellos se habían infiltrado en la marcha y habían comenzado también a arrojar piedra. Cuando comienzan a arrojar las bombas lacrimógenas, ellos son los primeros que comienzan a arrojar piedra para que estos estudiantes comenzaran también a agredir al Ministerio Público. Ok, el 4, así pasaron 70 audiencias de ese juicio, donde se evacuaron 124 órganos de prueba, donde el Ministerio Público no logra demostrar la participación de Leopoldo López, ni de los 4 estudiantes, ni de Marco, ni de Ángel, ni de Cristian, ni de Demian Martín. No se logra demostrar. Sin embargo, la juez, el 4 de septiembre, la juez Susana Barreiro, el 4 de septiembre, prescinde de todas las pruebas que faltaban por evacuar, porque supuestamente ya ella estaba convencida con todos los elementos de prueba que se habían evacuado, todos los testigos que había promovido el Ministerio Público, y convoca para el 10 de septiembre para dictar sentencia, para dar las conclusiones y dictar sentencia. Eso fue aconsejado, me dice ella, porque yo como siempre llegaba temprano, también hablaba con ella y me dice, me llamó Diosdado para darme unas instrucciones de que no emitiera la sentencia el 4 de septiembre, sino el 10. ¿Razonado a qué? A que Nicolás Maduro no se encontraba en Venezuela, se encontraba de gira, creo que estaba en Rusia, como efectivamente sucedió. Dictan sentencia el día 10 y 11 de septiembre y condenan a 3 estudiantes, a Cristian, a Ángel, a Demian y a Leopoldo López, lo condenan. Bueno, esta orden fue cumplida cabalmente tanto por la fiscal general, que era la que giraba las instrucciones a sus directores y sus directores nos las bajaban a nosotros, y por la juez Susana Barreiro, quien posteriormente, en diciembre del año 2015, fue juramentada como defensora pública nacional, defensora pública general. Hay casos también, hay unos casos aquí tengo unos casos de amedrentamiento contra fiscales. El día 14 de febrero, efectivamente, 14 de febrero de este año, en el estado Anzoátegui, le fue presentado, fueron presentados 2 ciudadanos de Petrocedeño a los funcionarios, a los fiscales de flagrancia, pero sin embargo, como esas aprehensiones que realiza el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y las actas policiales que realizan, que elaboran, no fundamentan bien, porque lo hacen amedrentando y lo hacen sin ningún tipo de prueba. Estos fiscales
ajustado a derecho, solicitaron la libertad plena de estas personas. Los fiscales son Manuel Medina y Javier Gutiérrez. Y los imputados allí eran Alejandro Hernández Cedeño y José Pérez. Trabajaban uno era gerente de Petrocedeño y el otro era su chofer. Sin embargo, como la juez cuarta de control de Anzoátegui había dictado la libertad plena, los funcionarios del SEBIN rodearon todo el Palacio de Justicia y se querían llevar presos a estos dos funcionarios de la Fiscalía, los dos fiscales de flagrancia. Ahí hubo una mediación entre la fiscal superior y estos funcionarios para que no lo detuvieran, y rodearon también el Tribunal Cuarto de Control a los fines de que la juez cambiara la decisión que acababa de emitir. Y a estas personas se las llevaron detenidas nuevamente hacia el SEBIN. Y así sucesivamente el SEBIN se ha comportado como un grupo parapolicial vigilante de todas las decisiones que toman los jueces y fiscales, a los fines de que inmediatamente, una vez que toman una decisión que va contra las directrices del Poder Ejecutivo, aprenden a estos funcionarios, a estos fiscales y a estos jueces y los detienen. Incluso hay casos en los que hay personas que los tribunales de control o un tribunal de juicio ha liberado a una persona, le ha otorgado una medida cautelar sustitutiva o le ha dado una libertad plena. Sin embargo, el SEBIN no los suelta inmediatamente, sino que esas personas pueden pasar allí 1 mes, 2 meses, el tiempo que ellos quieran, hasta que posteriormente lo sueltan o cambian la decisión y lo dejan detenido. Sí. Si me permite, indudablemente usted tiene información muy valiosa. En primer lugar, quiero agradecerle y pedirle que nos haga llegar toda esta información. ¿Cómo no, doctor? Y pedirle a la Secretaría también que, en caso de que sea necesario, poder contar con declaraciones adicionales en algún otro momento de este proceso, porque indudablemente tiene información valiosa y mucha información. Pero tenemos otras audiencias que tenemos que tomar el día de la tarde. Pero quiero pasar la palabra al juez Ventura para que... Muchas gracias, doctor Cantón. Quisiera formularle 3 preguntas para tener un concepto claro de todo el panorama. La fiscal que sustituyó a Luisa Ortega Díaz tenía un apellido inglés. Tarek William Saab. No, antes de él. Catherine Harrington, vicefiscal. Vicefiscal, Catherine Harrington. ¿Por qué duró tanto tiempo ella en el cargo y por qué nombran después a Tarek? ¿Usted sabe? Son 2 cargos diferentes, doctor. A Catherine la nombran vicefiscal y a Tarek lo nombran fiscal general. Ajá, pero Catherine estuvo un tiempo a cargo de la fiscalía. No, ningún tiempo. No. Catherine la nombra el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, y no pudo ingresar al Ministerio Público a los fines de cumplir sus roles porque la Fiscalía estaba completa. Estaba el doctor Rafael, no recuerdo el apellido, que era el consultor jurídico del Ministerio Público. Hasta donde usted sabe, ese tipo de comportamiento hacia la Fiscalía se daba en otras áreas del gobierno, como por ejemplo la Corte Suprema, el Tribunal, Consejo Electoral. ¿Tiene usted conocimiento de eso? No. Hasta la presente yo he visto solamente que nombren a las personas así en el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias, muy amable. Okay. En vista de que usted conversó in extenso sobre el caso de Leopoldo López en el contexto general del sistema de justicia, quería referirme a 2 entrevistas en las cuales se lo citó usted, una en el Wall Street Journal y otra en CNN, donde dijo lo siguiente. 1, que el arresto de Leopoldo López
fue motivado por razones políticas, y 2, que las pruebas fueron fabricadas, y 3, que usted no tenía pruebas ni había visto ninguna prueba de que él hubiera cometido ningún delito. ¿Podría usted hacer un comentario sobre todo esto? Gracias. ¿Qué sucede con el caso de Leopoldo López? Efectivamente, se hace esa orden de aprehensión, pero sin ningún tipo de elemento de prueba, como yo lo mencioné anteriormente, de que lo único que soportaba la orden de aprehensión era este papel que yo tengo aquí, porque no tiene las características ni de un acta policial de un funcionario. ¿Por qué digo yo que se fabricaron las pruebas o que hubo el montaje contra Leopoldo López? Porque obligan a los funcionarios del Ministerio Público a decir de que en la Fiscalía hubo incendio cuando no lo hubo. Está demostrado por la experticia que se le hizo a la botella que arrojaron contra el Ministerio Público y contra la mecha que quedó allí, que esta no logró incendiarse. Está demostrado igualmente de que los funcionarios de la Fiscalía no utilizaron el extintor. ¿Por qué lo digo igualmente? Porque está demostrado en el expediente de que cuando los mismos funcionarios de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica, realizan la inspección técnica del sitio de suceso, el sitio de suceso era la biblioteca de la Fiscalía, no ubicaron el polvo químico blanco que arroja el extintor. No se observó en ese sitio ningún tipo de humo. No se vio que los libros, porque si una biblioteca tiene cualquier cantidad de libros, ninguno de los libros se quemó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Llegaría usted a la conclusión de que su valoración de la prueba en el caso de Leopoldo López fue que todo el proceso de arresto y enjuiciamiento y declaración de culpabilidad fue en la práctica motivado por razones políticas y se llevó a cabo por órdenes superiores? Sí, efectivamente. Yo lo manifesté en muchas declaraciones, que a Leopoldo López lo colocan preso, lo ponen preso, porque le tenían miedo a su liderazgo. Y para sacarlo del juego político es que le hacen ese montaje de la investigación. Esa es la razón primordial de que a Leopoldo lo pongan preso. Y como segunda opción, que se condenara ¿cuál es la mejor manera de sacar a una persona del juego político? Inhabilitándolo políticamente. Teníamos la sentencia condenatoria, o tenían ellos la sentencia condenatoria por los delitos que no fueron probados, y uno de los requisitos para poder inhabilitar a una persona, de acuerdo al Código Penal, es que sea condenado definitivamente, como lo ocurrido con Leopoldo López, que ya el caso en casación penal está definitivamente la sentencia y la inhabilitación política comienza a correr desde allí. Ese era el objetivo, sacarlo de ese juego político con la inhabilitación. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden? De acuerdo a lo que me manifestó a mí el general Manuel Bernal, el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, era del número 1, porque así textualmente me lo dijo él cuando yo llegué. Por instrucciones del número 1, Nicolás Maduro, hay que solicitar estas órdenes de aprehensión.
Leopoldo López, Iván Carrastú, Fernando Gervasi y Carlos Vecchio, en ese orden. Nunca se me van a olvidar. Sí, y ya para terminar, hizo referencia desde ya al caso de Leopoldo López y a la jueza Fiuni. ¿Qué otros casos diría usted, en base a su conocimiento, no necesariamente en base al tiempo en que usted fue efectivamente fiscal, sino en base a su conocimiento y por la experiencia que tiene en relación con el funcionamiento del sistema judicial en Venezuela, ¿qué otros casos diría usted que siguen el mismo patrón que el que tiene el caso de Leopoldo López, el caso Afiuni, que a usted le parezca que han seguido ese patrón, por más que no sean del momento en que usted estuvo en ese lugar? Allí, como ejemplo, tenemos la persecución habitual que tiene el gobierno contra los opositores, contra gobernadores, alcaldes, concejales. Cualquier clase de dirigente político que esté opuesto al régimen son perseguidos penalmente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo. Ninguna persona, porque no tiene garantía en Venezuela, va a querer estar detenido en una cárcel venezolana, porque son un caos. Es preferible, lo digo yo sinceramente, estar muerto que estar en una cárcel de esa. Allí apresaron en Venezuela a Wilmer Azuaje, un diputado por el estado Barinas. Lo tienen allí y le sacan fotos. Duerme en un baño, hasta la última de las fotos que yo vi. Lo tienen esposado y duerme en un baño en el SEBIN. El caso del diputado Freddy Guevara ahorita que lo inhabilitaron. Son persecuciones constantes, reiteradas, que hace el régimen para sacar de juego político también a esta gente. Ahorita vienen las elecciones, empiezan a tratar de imputar a algunas personas con ese mismo fin, de que las personas no sigan en su lucha por la libertad de Venezuela. Bueno, nuevamente muchas gracias por participar en este panel. Le reitero que siga a disposición de la Secretaría para hacer mayores aportes en caso de que lo consideremos necesario y que por favor deje toda la información que tiene en este momento. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias y se puede retirar. Quisiera como punto final, si me lo permiten, hacerle un llamado, como lo he hecho en varias oportunidades a mis compañeros de la Fiscalía Venezolana, a los jueces, que ya por favor dejen el miedo, que es hora de actuar, de tratar de ser objetivos con las investigaciones y esas órdenes de aprehensiones que solicitan los órganos policiales sin ningún tipo de fundamentación. Ya es hora de que el pueblo venezolano despierte y se logre la plena democracia en Venezuela. Era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Llegará el día...